Julián Rodríguez Ok, ok. para que tomemos nota. Gracias. Bien. Bueno, como les decía, entonces empezamos con la parte de polarización sencilla, la cual es susceptible a variaciones en la tensión base emisor y susceptible a cambios en la temperatura, además de ser muy susceptible a cambios en el beta. Para transistores comerciales, como les decía, existe una gran variación ya de fábrica entre el beta que puede traer cada uno de ellos. Si es polarizado de forma simple, pues vamos a ser susceptibles a estos cambios. ¿Okay? Entonces, una forma de solucionarlo o iniciar una solución para dicho problema es la polarización por divisor de tensión. Dijimos que la polarización por divisor de tensión lo que busca es suprimir esa dependencia de beta, ¿ok? De beta de la parte de polarización simple que teníamos, ¿verdad? Con el fin de suprimir esa dependencia, nos vamos a la relación fundamental puesta acá. Esta es la relación fundamental que ya logramos extraer mediante electrostática para el BJT, que dice que la corriente en el colector, ¿verdad? En este caso para Q1, ¿verdad? Recuerden que esto es importante, este Q. Para BJT normalmente los libros posicionan acá o identifican cada transistor con una Q. Esto viene de Quiescent Point, ¿verdad? Para el punto de polarización del BJT y para un MOSFET utiliza M. Entonces, es una gran diferencia, ¿verdad? Además del símbolo eléctrico, la letra que se utiliza para los circuitos. Ok, bueno, decíamos entonces que la corriente de colector, por ejemplo, para Q1, la corriente que baja acá por el colector, fundamentalmente depende de una expresión exponencial, ¿ok? Y esto nos va a dar el circuito de gran señal. Después, al final de la clase vemos esa parte, ¿ok? Entonces, vean que literalmente un BJT se convierte en una fuente controlada, ¿verdad? Por una corriente, de hecho, una corriente de saturación inversa. Entonces, al final de cuentas, es una dependencia de tensión y corriente, por eso es que difiere del MOSFET, ¿ok? Decimos que IC debe establecerse por medio de un valor de tensión base emisor, ¿ok? Que sea bien definido. Y eso es lo que se pretende mediante la polarización por divisor de tensión. Vean que entonces la tensión señalada aquí, ¿verdad? Por R2 va a ser la que determine cuánta tensión habrá entre base y emisor, por ejemplo, para ese transistor que está en ese circuito, ¿verdad? Entonces, se busca que mediante una polarización por divisor de tensión, entonces yo sé cuánto es R2, sé cuánto es R1 y con eso logro establecer una mejor definición de la tensión base emisor. ¿Okay? Entonces, con el divisor se intenta o se trata de establecer un mejor eh, V sub E o tensión de base emisor, que con el fin de evitar dependencias. Ok, vamos a ver cómo funciona eso. En la siguiente figura, que es la que tenemos acá, ¿verdad? Se representa un ejemplito con R1 y R2, ¿verdad? Actuando como divisor de tensión, mediante el cual la tensión base emisor se va a decir entonces definida o se va a definir más bien de acuerdo a cómo esté V sub X, de forma tal que V sub X, ¿verdad? Será igual a el divisor de tensión que tengamos en R2 sobre la sumatoria de R1. R2, vean que simplemente lo que estamos definiendo es la tensión que hay en este punto, era lo que cae a través de R2, ¿ok? Por el valor que tenga la fuente de CD, ¿verdad? Representada con el CC Common Collector, ¿ok? Entonces, vean que ahí básicamente estamos diciendo o asumimos, ¿verdad? En este punto asumimos que la corriente de base es muy pequeña o es despreciable. ¿Okay? Estamos asumiendo que es despreciable, luego veremos qué pasa con eso. Si asumimos que la corriente de base es despreciable, es decir, la que va por acá, esta I sub B. Ok, entonces, pues básicamente lo que tendremos
es una relación que me determina la corriente de colector en función de cuánto tengo yo en, eh, en esta parte. Vean que para este circuito específicamente, la tensión que yo tengo acá, si desprecio la corriente de base, es esta, ¿verdad? Base emisor respecto a tierra, esa era la que corresponde a U sub X. Entonces puedo decir que la corriente de colector y es I sub S por la exponencial de lo que vale ahí en ese caso la corriente base, la tensión base emisor, que literalmente es un divisor de tensión, ok, R1 más R2 por la relación que hay entre BCC y la tensión térmica, ok, que ya conocemos de las junturas PN, ok. Esta cantidad, como lo pueden ver, es entonces independiente de beta, ¿ok? Entonces, acá no importa cuánto sea beta, pues vamos a obtener una corriente que literalmente depende de cómo definamos la tensión base emisor. ¿Ok? Para continuar con el análisis, vamos a generar un pequeño ejemplo. ¿Ok? En ese pequeño ejemplo, vean que claramente acá, cuando tengamos esta opción de polarización, esto debe de procurar que se cumpla en el diseño, ¿verdad? Si el diseño no lo contempla, pues sencillamente no obtenemos el resultado que queremos. Bien, entonces ahora procedemos a ver cómo se ve en números esa cosa. Okay, si tuviésemos un valor de resistencia por acá de 17K, okay, y por acá unos 8K ohms, y definimos la resistencia de colector como 5K para un valor de tensión BCC de 2.5 voltios. Entonces, se nos pide, a nivel de ejemplo, okay, determinar IC. ¿Cuánto es la corriente de colector? Vamos a quitar el signo de pregunta para completar la frase de Q1. ¿Ok? Si tenemos que I sub S, es decir, la corriente inversa, es 10 a la menos 17 amperios. Y tenemos además un beta igual a 100. Ya lo medimos para ese transistor y decimos que es de 100. Entonces, acá también se nos pide verificar, además, que I sub B resulta ser despreciable. ¿Qué significa que I sub B sea despreciable? Ok, significa que los valores que tenemos acá a la entrada, digamos, estos valores, como los pueden ver, son resistencias altas. ¿Ok? Resistencias altas que lo que procuran es que el valor que se va por la base sea muy bajito respecto a la corriente que baja por R1 y R2. Ok, entonces vamos a ver. Se nos pide entonces verificar que IB es despreciable y que Q1 está en región activa directa. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos piden. Ahora bien, vamos a ver, de acuerdo al análisis que hicimos, sencillito, de polarización por divisor de tensión sin degeneración de emisor, que dice que entonces para nosotros la solución de esa cosa es tan simple como decir, ok,
Vamos a ver cómo nos va. Recuerden que los criterios para decir si está en región activa directa es que la tensión de colector sea mayor a la tensión de base en un NPN. ¿Ok? En un PNP es al contrario. Entonces, asumimos, ¿verdad? Que realmente IB es despreciable, ¿ok? Luego comprobamos si lo es o no. Recuerden que normalmente solucionar este tipo de problemas es asumir algo y luego uno se da cuenta si estaba bien o no estaba bien. ¿Okay? Entonces partimos del hecho que la tensión en X, V sub X, se calcula con el divisor de tensión, que en este caso es R2, R1 más R2, y esto es 17 dividido entre... pero aquí me toca poner BCC. Por BCC. ¿Okay? Entonces BCC es 2.5 voltios y esto lo multiplicamos por 17 y lo dividimos entre, una vez estoy cancelando las K y los ohmios, entonces 3.25, ¿verdad? Entonces esta relación nos da 17 sobre 25 por 2.5, 2.5 por 17, de 25, 1.7. No, algo hice mal, vamos a ver. No es entre 8 en vez de 17. Correcto, eso es lo que estoy haciendo mal. Ok. Son 8 porque es R2. Ok, es 8 entre 25, ¿verdad? Y eso nos da prox 0.8 voltios, ¿verdad? Entonces, 8 sobre 25 igual por 2.5. Entonces, eso nos da la tensión V sub X y con esto nosotros decimos, ok, en este circuito V sub X es igual a V sub base emisor. Ok, entonces, dicho eso, ya yo puedo calcular cuánto es la corriente de colector porque es simplemente sustituir I sub S por la exponencial de la tensión base emisor, que sería 0.8, ¿verdad? O 800 milivoltios entre 26 milivoltios. ¿Okay? Esa relación nos dará una corriente, vamos a verlo aquí rápidamente, sería IC igual a, de acuerdo al dato que tenemos aquí arriba, 10 a la menos 17. Sería 10 a la menos 17 por la exponencial de la relación que hay entre 0.8 y 26 milivoltios. ¿Ok? Y eso nos da aquí rápidamente en la calculadora. Ok, me da 230 231, redondeando ahí. Profe, Señor. ¿por qué en la exponencial, en la fórmula que usted dijo, ahí ya está incluido R2 sobre R1 más R2? Sí, porque ve que de acuerdo a la ecuación, ¿verdad? Es el divisor de tensión, esto, ¿verdad? Entre UT, Ah, ¿lo ves? Que sí. es, a nosotros nos da 0.8 esa cosa. Entonces esto de acá. Entonces sería 231, perdón, microamperios. ¿Ok? Y nosotros sabemos del análisis de electrostática que para determinar la corriente en la base, simplemente tomamos la corriente de colector en un BJT y la dividimos entre beta. Entonces esto nos da aproximadamente esta cosa dividida entre 100, que es el beta que nos dan, por lo tanto 2,31 microamperios es lo que tendremos en la base. ¿Ok? Eso nos permite decir que la corriente de la base es despreciable. Pues necesitamos saber cuánto sería entonces la corriente que baja por R1 y R2. Si yo asumo que, bueno, comparándola por acá, contra
sería en este caso la corriente que baja por R1, R2. Entonces tenemos que es IB. Debería de ser mucho menor que BCC entre R1 más R2. Esto asumiendo, ¿verdad? Que es despreciable. Entonces, por acá, 2.5 soy... ¿Perdón? R2. Gracias. Entre 25K. Ok, si hacemos ese análisis ahí, la corriente de base debería de ser mucho menor que esto da 1 con una relación de K abajo y como se corrió 1 la coma, da 100 micros. Ok. Entonces, si comparamos ese 100 micros es mucho mayor que 2.31 micros. Aprox. Si dividimos uno entre el otro, da una relación de 43 veces. ¿Ok? Suficiente criterio para decir que sí, es bien pequeña. ¿Ok? Ahora bien, parte del enunciado nos dice, calcule o verifique que Q1 está en directa. Entonces, para un NPN, como lo es este de acá, ¿ok? La condición es que la tensión de colector sea mayor que la tensión de base. ¿Ok? En otras palabras, aquí, en este circuito, podemos decir que es respecto al emisor, porque vean que no hay resistencias que nos afecten ese resultado. ¿Ok? Si hubiese alguna degeneración de emisor, ahí sí, hay que tener cuidado. Entonces, vean que por acá, la tensión colector-emisor, para determinarla, si nos vamos al circuito, voy a subir nuevamente. Yo lo que necesito determinar es cuánto es esta tensión colector-emisor. Entonces vean que yo nada más tomo BCC y le resto lo que cae acá y ya voy a tener la que cae acá, ¿verdad? La que cae a través del colector-emisor. Entonces sé que tengo 2.5 voltios de BCC y a eso le resto lo que pase por la resistencia, que es la corriente de colector, por la resistencia de colector. Entonces, bueno, siendo un poco más consistentes, no mezclamos literales con números, sería así. Entonces esto es 2,5 voltios menos la relación que hay de corriente de colector que nos dio 231 micros. 31 microamperes por la resistencia de colector que dijimos que era de 5K. Alguien que me le eche la manita ahí con ese cálculo de BCE. Entonces lo que andamos... 1,345. 1,345 voltios, ¿ok? Entonces, esto debería de ser mayor que la tensión que hay base emisor, que nos está dando, la tensión base emisor nos está dando 0.8, ¿verdad? Estamos diciendo que la tensión base emisor es igual a la tensión BX. Entonces, esto es mayor que esta que es 0.8. Okay, yo podría verificar si esa tensión base emisor es cercana a 800 milivoltios despejando de V sub E de la ecuación de corriente de colector. Okay, pero ¿qué pasa si por alguna razón esto no es así? Digamos, si yo no asumo, si no lo asumo, sino que lo verifico, entonces vamos a ver. Vean que si yo no asumo, lo que yo tengo ahí arriba es un circuitillo, y vamos a hacerlo simple por acá, que es básicamente esto. Ok, por acá sale una conexión que va a dar a el transistor. Ok, y este va a tierra y tiene una R por acá. Ok, RC, R1, R2, BCC, BCC.
Entonces yo ahora no voy a asumir que es despreciable, sino que la voy a calcular. Voy a partir esta cosa en dos redes. ¿Ok? En dos redes significa que hacia allá saco un equivalente de Thevenin y hacia acá lo dejo igual. Entonces, sacar un equivalente de Thevenin de eso me permitiría entonces decir, ok, yo voy a tener una tensión de Thevenin que va a estar atada a una resistencia de Thevenin y eso simplemente divide el circuito en dos partes. ¿Ok? Eso es todo R de Thevenin. Entonces yo lo que tengo que hacer es sacar el equivalente de Thevenin de esta parte de acá, ¿verdad? Es equivalente de Thevenin de acá. Equivalente de Thevenin. Ok, ¿cómo hago eso? Ok, vean que entonces, para sacar ese equivalente, yo podría decir, ok, vamos a ver, yo lo que tengo ahí sintetizando es una fuente CD, okay, que representa ABCC y estará en serie con R1 y estará en serie con R2. Ok, básicamente voy a visualizar el equivalente de Thevenin hacia allá. ¿Ok? Entonces, para ello debo determinar cuánto es la tensión de Thevenin. Recuerden que la tensión de Thevenin es igual a la tensión de Open Circuit. Entonces, abierto acá, entonces sería la tensión que cae a través de aquí, de esta OC, ¿verdad? Porque el Open Circuit lo veo desde acá, visto desde el punto donde dividí esa cosa. Entonces, básicamente, ese V de Thevenin es exactamente el divisor que teníamos antes. VCC por R2 entre R1 más R2. Ok, ahora me hace falta determinar la R de Thevenin. Ok, ¿cómo se determinaba la R de Thevenin? Ahí. ¿Qué tengo que hacer? El paralelo. Desconectar la fuente. Apagar la fuente de tensión, Sí. ¿verdad? Que significa ponerla en cortocircuito. Y si la pongo en cortocircuito, R1 y R2 quedan ¿En serio? Paralelo. en paralelo. Paralelo. ¿Ok? ¿Ok? Porque es Sí, visto desde acá, César. Visto desde acá. Ok, si yo lo veo desde acá, si apago esto, luego cortocircuito, me quedan las dos con un extremo a tierra y el otro extremo acá. ¿De acuerdo? sí. Entonces, ahora yo sé que la tensión X que yo tenía ahí, ¿verdad? Será, entonces sube su X, será igual a la tensión de Thevenin. Ah, bueno, no, pero antes vamos a hacer el circuitillo equivalente. Aquí lo tenemos, no, sí se puede. Es este de acá. Este es el equivalente de Thevenin. Entonces, V sub X será igual a la tensión de Thevenin, ¿verdad? Porque vean que ahora lo que hicimos fue básicamente, tal vez para que quede más claro, ese V sub X es aquí, ¿verdad? Entonces, el V sub X es el que yo tengo en este punto. ¿Qué será? La tensión de Thevenin menos lo que pase por la base multiplicado por la R de Thevenin, ¿verdad? En otras palabras, V sub X será lo que quede aquí, V sub X, digamos, esto menos lo que caiga en la R, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir ahora que la corriente de colector será igual a la corriente de saturación inversa por la exponencial de V sub X sobre UT. ¿Ok? Básicamente lo que teníamos antes. Aquí simplemente no despreciamos la corriente, la estamos tomando en cuenta con ese cálculo, ese nuevo cálculo de V sub X, ¿verdad? Este V sub X incluye el equivalente del circuito que provee esa tensión.
Entonces, vamos a ver. I sub C será igual a la corriente de saturación inversa por la exponencial de básicamente V sub X, que dijimos que es la tensión de Thevenin, menos lo que pase por la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Verdad? La tensión que hay ahí, la tensión que hay acá. ¿Ok? Eso nos dará V sub X. Y esta cosa la dividimos entre UT. ¿Hasta ahí me siguen? Creo. ¿Ok? ¿Por qué creo? Algo que no te quedó claro. No estoy seguro del todo, pero ahí lo voy siguiendo. ¿Ok? ¿Alguien más con dudas? Ok, seguimos. Bueno, básicamente repasemos un momentito para ver si tal vez aquí César se nos engancha un poco más. Lo que hicimos fue partir el circuito, ¿verdad? Y sacar el equivalente de Thevenin de esta parte. Entonces nosotros sabemos que cualquier circuito que yo divide en una parte A y en una parte B, pues puedo cambiar cada una de esas partes por un equivalente de Thevenin, ¿verdad? Eso es ya de análisis de circuitos en CC. Ok, entonces yo digo, ok, para cambiar toda la parte del circuito A por un equivalente de Thevenin, pues debo sacar la tensión del circuito abierto y la resistencia equivalente de ese circuito. Fue lo que hicimos acá. Creo que esa parte sí quedó clara, ¿verdad? Donde sacamos la tensión del circuito abierto y el equivalente de Thevenin apagando las fuentes. Ok, una vez que definimos eso, ¿verdad? Este punto de acá es este mismo de todo lado, ¿ok? Pero entonces queremos aislar el asunto. Entonces yo nada más traslado V sub X acá para determinar realmente cuánto me está dando esto de aquí a acá. Y resulta que entonces, como todo esto es equivalente a VTH, RTH, entonces V sub X es lo que yo veo aquí. ¿Ok? Está repetido. Es lo que yo veo en ese punto. Entonces, para determinar este V sub X, tengo que restarle lo que cae a través de la resistencia de Thevenin, ¿verdad? El equivalente de Thevenin a partir de la tensión de Thevenin. Hago esa sustracción y calculo V sub X. Ahora V sub X se me convierte en la tensión que cae a través de la base y el emisor. Esto es VBE. ¿Ok? Como es V sub E, y nosotros sabemos que la corriente de colector se calcula como V sub E, la exponencial de V sub E entre UT por el IS. Entonces simplemente sustituimos la nueva expresión acá. ¿De acuerdo, César? Ok. Ok. Pero VB viene a ser lo mismo que V sub X. Correcto. Ah, ok. Velo acá. Ve que no hay resistencia en el emisor, Ujú. por lo tanto, entonces es el mismo valor. Okay, si hubiese una resistencia aquí, ahí cambia, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, el asunto es ese, ¿verdad? Entonces ya yo tengo una expresión para IC y por lo tanto puedo obtener una expresión para IB. Que la expresión para IB es muy sencilla porque vean que la corriente de base ahora es más fácil de determinar, que es la que andamos buscando. La corriente de base básicamente entra por aquí. ¿Ok? Pero entonces vean que yo ya tengo el valor de tensión acá y el valor de tensión acá. Entonces yo puedo decir que es esta tensión menos esta tensión entre R de Thevenin. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo. Tengo que del lado izquierdo tengo la tensión de Thevenin y del lado derecho tengo V sub X. Y V sub X es igual a V sub E. V sub X entre R de Thevenin. ¿Ok? V sub X es igual a V sub E. Entonces digo que esto es V de Thevenin menos V sub E despejado de la ecuación original, recuerden. Corriente de colector es igual a corriente de saturación en inversa por la exponencial de V sub E entre UT. Ok, si yo despejo V sub E de ahí,
¿qué pasa? Vean que esto pasa a dividir y me queda este cociente igualado a la exponencial de esto. Para deshacerme de él aplico logaritmo natural a ambos lados. Por lo tanto me queda UT, ¿verdad? Por el logaritmo natural de I sub C entre I sub S. Ok, entonces aplicando eso mismo acá, yo sé que V sub X es igual a V sub E. Y entonces tengo que esto es UT por el logaritmo natural de I sub C entre I sub S. Todo dividido entre R de T. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, entonces tengo ya la corriente de base. Se reescribió esa ecuación para evitar las fluctuaciones de la exponencial. Vean que cuando yo lo expreso como logaritmo natural, al igual que lo vimos para diodos, por ejemplo, ya yo no dependo de una exponencial. Y esto fluctúa mucho. Esto me da mucho problema la exponencial. Entonces yo lo que hice fue despejarlo como logaritmo natural y esa ecuación ya no me da tanta fluctuación. Entonces acá, normalmente para solucionar esta cosa, uno se inicia o inicia, ¿verdad? Con el cálculo de base emisor. ¿Ok? Base emisor que va a ser igual a UT por el logaritmo natural de I sub C entre I sub S. ¿Ok? Posteriormente, una vez que tengo V sub E, al igual que en muchos otros problemas, calculo IB y luego calculo IC y vuelvo al ciclo. ¿Ok? Esto visto como iteración, pero acá al compañero Alan le encanta hacer esto con no iteración. Entonces Alan siempre encuentra una ecuación para no iterar, ¿verdad? Esto es en el caso de iteraciones. ¿Ok? Ahí conforme vayamos viendo alguna otra cosa, podríamos ver si sale alguna ecuacioncilla de esas y igualarlo de esa forma. ¿Ok? Hasta que no cambie significativamente el asunto. Vamos a ver un ejemplito. Ok, dice calcule IC y también, no, nada más IC de Q1. Si beta es 100 y la corriente de saturación inversa es 10 a la menos 17, el mismo de antes. Profe, Entonces, señor. Ok, bueno, como usted nos acaba de enseñar esto del Thevenin, es para, como usted dijo, si no asumimos, ¿verdad? El VB, Ujú. el IB. Me queda la duda, digamos, arriba en el puro enunciado del problema, usted nos dice que, Aquí. no, del otro problema, del problema que acabamos de hacer, del problema para el cual usó todo esto del Thevenin. Ahí nos dice que verifiquemos que si IB es despreciable. Ujú. Despreciable con respecto a la corriente que pasa por R1 y R2. Correcto. Porque es la que realmente tiene comparación con la corriente de base, ¿verdad? Porque ve que si de alguna forma las corrientes aquí son muy similares, ¿verdad? Entonces, ya entramos en problemas de que la corriente en la base es demasiado alta, ¿verdad? Y la corriente en la base demasiado alta me va a generar problemas a mí de muchas cosas. Por ejemplo, el asumir que aquí el divisor de tensión me establece VB. Si la corriente de base es muy alta, la tensión que yo establezco acá no va a ser acorde a VB, sobre todo porque vean que yo aquí no tengo, por decirlo así, no sé si recuerdan los reguladores de tensión. Uno ponía el regulador de tensión, le ponía un diodo a la derecha, pero también le ponía una resistencia para amortiguar los remanentes. Acá no lo hay. Entonces, al no haberlo, VB tiene que ser muy bien establecida, y para que sea muy bien establecida tiene que ser una corriente de base muy pequeña y tener Sí, acá. Ujú. para decir que VX sí es como la que hay si R1 y R2 estuvieran, o sea, si digamos que si en la base hubiera como un corto, ¿verdad? Correcto. O sea, bueno, sí, porque bajo los criterios que siempre hemos usado en el curso, IB siempre debería ser despreciable respecto a IC. Correcto.
Pero en que este ver. caso, cuando uno diseña un amplificador como este, debe tener ese cuidado, debe tener el cuidado de que cuando la corriente que baja por acá sea más alta o mucho más alta que la que va por la base. Y por decirlo de alguna manera, como la que actúe parecido a un MOSFET, donde no hay corriente. Correctamente, eso es lo que se busca. Por eso es que el MOSFET es tan bonito, digamos, porque él ya trae esa característica física, ¿verdad? Entonces es fácil trabajarlo. Acá hay dos características. La corriente de acá tiene que ser mucho más pequeña que la que baja por acá y la que baja por acá tiene que ser mucho más pequeña que la que pasa por el colector. Entonces son cuidados que hay que tener a la hora de diseñar. No sé si ustedes logran ver, ¿verdad? Que los valores aquí juntos de estas resistencias son mucho más grandes que este, para que la corriente que baje por el colector sea mayor que la corriente que baja por R1 y R2 y que a su vez la corriente que baja por R1 y R2 sea menor que la corriente de base para hacer lo que se comporte bien. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Uh-huh. Vamos a ver, entonces teniendo ese ejemplo, creo que no hace falta dibujar el circuitillo. Es este mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los cálculos de una vez. Digamos, yo tengo, bueno, pero sí me dan los valores de las resistencias. Entonces, voy a apuntarlos por acá. R1 es igual a 170K. R2 es igual a 80K. Y RC es 5. Que vean que aquí sí se cumple lo que les acabo de decir bastante bien, ¿verdad? Porque vean que acá, si este es 170 y este es 80, pues el valor de la corriente que baje por acá va a ser muchísimo menor que la que baje por colector. ¿Ok? Estamos forzándolo a que trabaje bien y VCC el mismo 2.5 voltios. Entonces, vamos a ver. Si yo calculo el Thevenin, es igual a, creo que ese Thevenin, no, no lo hemos calculado porque las resistencias son distintas. Será 2,5. Alguien que me eche la manita ahí por R2, que es 80, entre la sumatoria de esas dos, que sería, ok, aquí 70, 250, ¿verdad? ¿Y cuánto les da eso? 0.8. 8, profe. 0.8 voltios. Ok, y el equivalente de Thevenin de resistencia, R de Thevenin es el equivalente de R1 paralelo con R2. ¿Cuánto nos da? Es decir, 170 en paralelo con 80. Eh, 54.4K. Ok. Dicho eso, pues nos toca partir de algún valor de base emisor, ¿verdad? ¿Cuánto tomarían ustedes de base emisor? Profe, parecido al de Thevenin. Parecido al de Thevenin, pero muy parecido. Mayor, ¿no? ¿Por qué mayor? Para que estén. Vamos al circuito, vamos al circuito. Tal vez es que los está traicionando que no está el circuito. Aquí. ¿Ustedes creen que esta tensión será mayor entonces al equivalente de Thevenin? Sería menor, profe. Menor, ¿verdad? Menor Sí, porque el sí. equivalente de Thevenin cae aquí y esa tensión me está cayendo acá. Es decir, el equivalente de Thevenin es lo que me cae en la R de Thevenin más VB. Entonces tiene que ser VB menor que el equivalente de Thevenin y digamos, no sé, un valor ahí entre menor a 800 milivoltios, digamos que es 350 milivoltios, algo así. O 770 o por ahí, pero uno sabe que algo tiene que caer a través de la R de Thevenin. ¿Ok? Entonces, incluso puedo calcular el Vx y partir de ahí. Pero digamos aquí, entonces, debido a que... Profe, disculpe, en ese caso es mejor empezar por asumir este valor de VE.
Puede ser, Yo ahora pero estuve bien, porque siento que es más difícil como suponer algún valor de IC sí, para claro. empezar a iterar. Pero normalmente hice lo que te dan, ¿verdad? Porque el requerimiento es ocupo tanta corriente. Ok. Ok, ahorita solo estamos viendo las polarizaciones, pero ya un problema concreto de un amplificador lo que te dan es la corriente, entonces ya ahí sí hay que partir de otras cosas. Lo que pasa es que esa corriente ya es tomando en cuenta el modelo AC y esa parte en este curso no se ve. Eso se ve en discretos. Ok. Bueno, entonces esto me permite a mí calcular una corriente de base, como lo dijimos antes, que sería la tensión de Thevenin menos la tensión, deberíamos de ponerle Thevenin aquí para que no se enrede con el threshold, ¿verdad? Que base emisor entre R de Thevenin. Esto nos da, esto era 0.8 menos 0.75, digamos, entre 54,4K. ¿Cuánto les da eso? Eso es como 0.05 dividido entre 54,4K. 9.2 por 10 a la 7. A la menos 7. Ok, y a la menos 6, 0.9. Entonces, 0.9. Metros. Pero se me olvidó cuánto tenía después de acá. 2. 2 microamperios. Esa es la de la corriente de base. Ok, si yo calculo a partir de ahí la corriente de colector, sería beta por eso. Es decir, esto por 100, 92 micros. Ok. Entonces ya yo vuelvo a calcular no sé si tal vez a Alan se le ocurre alguna formulilla ahí para no iterar. Igual a UT por logaritmo natural de la corriente de colector entre la corriente de saturación inversa, utilizando el nuevo IC, ¿verdad? Esto me da a mí como 776,1. Y si vuelvo a iterar, la cosa es que tengo que iterar varias veces. Hay muchas iteraciones, ¿verdad? Para poder llegar a un valor ahí un poco más estable. En este caso es bastante feo porque hay que iterar un montón de veces hasta que llego yo a un valor de VBE de aproximadamente 766 milivoltios y una IC de aproximadamente 63 microamperios. Ok, es solucionable, pero es tedioso. Ok, es tedioso, ¿por qué? Porque vean que a pesar de que yo escoja una R1 y una R2 que se acomoden, ¿verdad? Que me fijen un buen VBE y se haga, digamos, que relativamente insensible a esos cambios, la dependencia exponencial de IC sigue. Ok, yo sigo teniendo esta cosa. Que yo sigo permaneciendo con una dependencia exponencial generada por el divisor de tensión. Si por alguna razón una de las resistencias que yo puse aquí varía un toquecito, un poquito respecto al valor, ¿verdad? Que eso siempre pasa. Ustedes compran un K y mide 990 o compran 20K y son 21. Eso siempre va a pasar, ¿verdad? Cuando uno compra dispositivos. Entonces, este circuito tiene ese problema, que con cualquier variación que yo tenga aquí, voy a generar problemas al otro lado. Veámoslo muy rápidamente. Si yo tuviese un problema, una variación, una resistencia, una R que difiere en un 1%, ¿ok? Entonces, si yo calculo esta cosa, vamos a ver, corriente de colector igual a corriente de saturación inversa por el exponencial de 1,01 para incluir el 1% de la base emisor entre UT. ¿Ok? Saquemos este valor respecto a los valores que teníamos ahí. Utilizamos 766 aquí, ¿verdad?
166 ahí. Y la IDS, pues ya la tengo arriba, ¿verdad? Calculemos esta IC. ¿Cuánto sí hace? Y ese era, ya te digo, por aquí. ¿10 a la menos 17, no? Sí, Sí. eso. Ujú. A mí me dio 0,84 micros. ¿Seguro? Bueno, Está es dando- 8,4 por 10 a la menos 5. Ajá, Ah, entonces es 80 como 83. 83. 83.7. Ok, Sí. microamperes. Y si Ajá. comparamos este valor con este, es aproximadamente un 25% de diferencia. ¿Ok? Por una variación de un 1% en una resistencia que compré. Yo esperaba tener 66 micros, ¿verdad? Porque ya había hecho todo este cálculo teóricamente y manualmente, ¿verdad? Y cuando lo fui a poner estoy midiendo 83,7. ¿Ok? Son micros, no es mucho, pero la variación es del 25%. Si fuese algo de precisión, algo de sonido, ese 25% sería mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay que asegurar esta cosa con otro tipo de polarización que se llama, es básicamente el mismo modelo, solo que esta polarización se llama, de nada me sirve copiar eso. Polarización con degeneración de emisor. ¿Ok? La polarización con degeneración de emisor es básicamente lo que teníamos ahí arriba, solo que se le agrega una resistencia al emisor. ¿Ya? Entonces vamos a aprovechar este circuito, hacer un reciclaje. Voy a colocar por acá. Y en lugar de tener esto pegado a tierra, lo tenemos colocado con una resistencia de emisor. ¿Ok? Entonces sacamos una rayita acá. Y conectamos. ¿Ok? Entonces esta es la variación para la degeneración de emisor. Una resistencia en serie con el emisor baja, ¿verdad? Entonces una resistencia baja. ¿Ok? En serie con el emisor, que lo que va a hacer es bajar la sensibilidad de la base emisor y de beta. Ya de beta lo habíamos bajado con el divisor de tensión. Ahora lo que estamos haciendo con la degeneración de emisor es que no sea tan susceptible a cambios en BE. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vean, chicos, si ustedes analizan solo esta partecita, vamos a ver un colorcito que no me desgracie mucho el circuito, ya está muy rayado. Veamos solo esta partecita. ¿Ok? Vean que si yo tengo acá una resistencia que sea capaz, baja respecto a todas las demás, pero suficientemente grande para amortiguar acá los excesos de tensión que haya acá por una diferencia en estas resistencias. Qué sé yo, digamos que yo esperaba 750 milivoltios y me están llegando 770 milivoltios, porque una de estas resistencias no es exactamente lo que dice ser. Entonces, esos 20 milivoltios extra caerán a través de esta resistencia. Igual, de la misma forma que lo hacíamos en un R1, ¿verdad? R1 y un regulador de tensión con un diodo ahí. Que nosotros decíamos, ok, aquí voy a tener una entrada de 2 voltios, pero yo quiero a la salida 1 voltio.
¿A dónde cae el otro voltio? En esta resistencia. Es lo mismo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Parecido a eso. Parecido a lo que a tener un lugar donde caiga el remanente. ¿Okay? Entonces la degeneración de emisor es eso. Si yo tengo un exceso acá, pues me va a caer a través de la resistencia. ¿Y por qué va a caer a través de la resistencia? Recuerden que la tensión base emisor depende exclusivamente de las condiciones físicas del dispositivo. ¿Okay? ¿Qué sé yo? El dopado, el tamaño de la base, el tamaño del emisor, etcétera, etcétera. Ya nosotros sabemos que eso por electrostática, cuando uno lo analiza ahí, es importante los anchos, es importante el dopado y no todos los transistores quedan igual dopados. Basta con ver una hoja de datos y ver el rango de betas que le dicen a uno que tiene. Entonces el beta es una condición que va a depender mucho de las condiciones de fabricación. Y como va a depender de las condiciones de fabricación, yo lo que hago con este arreglito acá es hacer que él se active con lo que tiene que activarse naturalmente. Lo que sobra me cae aquí. ¿De acuerdo? Ok. Ok, entonces vean que eso básicamente nos hace que él se active con lo que es. Ya le estamos fijando una tensión gracias al divisor de tensión acá, que se parezca a la tensión de base emisor y lo que me sobre cae en RE. Entonces, esto es un error menor, ¿verdad? En VBE y por lo tanto en IC. Esto se llama entonces degeneración de emisor. O también conocido como estabilizado en emisor. Okay, entonces también se conoce como estabilización en emisor y básicamente es eso, ¿verdad? Entonces ahora despreciamos nuevamente la IB, ya sabemos que es válido hacerlo siempre y cuando la corriente sea mayor acá. Entonces, como es válido eso, lo tomamos ya como válido también para acá. Vx será igual entonces a VBE, VCC por R2 entre R1 más R2, lo mismo que venimos manejando. Y eso nos hace que ahora vamos a definir un par de cositas por acá. Tenemos una Vx. Una Vx. Tenemos también una V sub y acá, este punto, y una V sub p acá en este punto. Es para ver, porque vean que ahora ya no estoy respecto a tierra. El emisor no está pegado a tierra, entonces hay que tomar en cuenta esa otra tensión. Entonces, Vp estará definido como V sub X, ¿verdad? Que puede ser ya sea despreciando la corriente de base o tomando el equivalente de Thevenin, como ustedes gusten, menos VB. ¿Sí? Entonces, lo que yo tenga en este punto, que es Vx, ¿verdad? Y como uno a veces el cerebro lo traiciona, casi que es mejor poner Vx acá, para que se sepa que si es con el equivalente de Thevenin, es lo que está después del equivalente de Thevenin, ¿verdad? Y sería entonces V sub X menos V sub E. ¿Ok? Entonces, yo tengo que la corriente de emisor será igual a Vp entre Re. ¿De acuerdo? Y esto es 1 sobre Re, digamos, por BCC, que es Vp, ¿verdad? BCC, porque estoy sacando Vx, BCC R2 entre R1 más R2, ¿ok? Menos lo que haya de tensión de base emisor. ¿Cuál sería un problema de esto? Que yo ponga esta resistencia tan baja, tan baja, tan baja, que no sea capaz de amortiguar el remanente, ¿verdad? Entonces ahí volvemos al mismo problema que teníamos antes, solo que ahora con una resistencia de emisor. Entonces tiene que ser suficientemente grande para comerse el remanente que pueda haber ahí, pero suficientemente pequeña para no competir con RC o bajar la corriente que baja por el colector emisor. ¿Okay? Entonces vean que es un pleitito aquí de diseño, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer para que eso se acomode. De hecho, en el laboratorio es interesante diseñar estos amplificadores porque no siempre salen como uno quiere. ¿Okay? Entonces esto implica que si yo tengo un beta mucho mayor a 1, recordemos que se cumple que esto sea igual a IC. Entonces esta cosa
es muy similar a IC. ¿Ok? Con RE se alteran varias cosas, el circuito es más estable en temperatura, el circuito es más estable ante variaciones de beta y además de eso es más estable ante variaciones de BE por errores de las resistencias. Si la tensión a través de RE es suficientemente grande para absorber las variaciones, entonces IE se parece más a IC, que lo que nosotros hemos venido viendo respecto a las otras tipos de polarizaciones que no nos ayudan con esa parte. ¿Okay? Va a ser uno muy rápido, ¿verdad? Muy rapidito el ejemplo para ir avanzando, saliendo de lo que es saliendo de polarización que ya hemos invertido bastante tiempo. Ok, entonces tenemos un R1 igual a 16K ohms, un R2 igual a 9K y un RC igual a 1K. Ok, vamos a colocar una resistencia de generación de emisor de aproximadamente 100 ohms para que se coma ahí el remanente. Entonces, si la corriente de base es despreciable, ¿verdad? Entonces, podríamos asumir todo lo que hemos venido manejando. Entonces, asumimos eso, que la corriente es despreciable. Por lo tanto, entonces decimos que V sub X es igual a lo mismo de siempre. Ok, y esto para este caso nos da aproximadamente 900 milivoltios, que es básicamente tomar 9 dividido entre 25, ok, y multiplicarlo por 2,5, BCC 2,5. Ok, entonces, tendríamos ahí, podríamos utilizar una tensión BE igual a 800 milivoltios, porque es menor que esta cosa, ¿verdad? Puede ser 850, puede ser 870, ¿verdad? Ahí con las iteraciones se va acercando. Estoy usando un valor bastante cercano al que se ocupa para no iterar tanto, ¿ok? Y vamos a decir que entonces por aquí tenemos que la tensión P será igual entonces a la tensión en X, que es esta de acá, menos el valor de VBE. Es decir, 100 milivoltios. ¿Ah? Es la resta entre estos dos. Así de simple. Esto me permite calcular IE. Ok, IE será igual a 100 entre 100. Entre 100 ohms. Esto nos da 1 miliamper. Y ok, esto será entonces aproximadamente IC, ¿verdad? Y si eso es aproximadamente IC, ya yo puedo calcular VBE a ver si se parece o no al que yo estimé. Y si no se parece, me devuelvo. Y si sí se parece, todo bien. Ok, entonces UT por logaritmo natural de la corriente de colector entre la corriente de saturación inversa, que será 26 milivoltios, por el logaritmo natural de 1 miliamperio entre IC, que habíamos dicho que era, bueno, no les di IC. Vamos a ponerla acá en el ejemplo. IC. IS, perdón, es igual a 5 por 10 a la menos 17. Típico valor, amperes. Entonces, entre 5 por 10 a la menos 17 amperes. ¿Acá? Esto nos va a dar un VBE de aproximadamente 796 milivoltios. ¿Ok? Bastante parecido a lo que asumimos, ¿verdad? Una diferencia de 4 milivoltios. ¿Ok? Difiere por 4 milivoltios. Ok, esa diferencia pues realmente es muy pequeña, ¿verdad? Y no sugiere un error del 4% en la tensión base emisor, que nos va a llevar a un error en este. ¿Sí? Bueno, no sé, 4% o por ahí anda, cercano a 4%. Nos va a llevar a aproximadamente un 4% de error por acá y un 4% de error en este. ¿Verdad?
más o menos 4% de diferencia de lo que calculamos. Pero eso no es nada, porque estamos hablando de milivoltios, ¿verdad? Entonces, es una muy buena aproximación para ese caso. Y, por ejemplo, si yo quiero comprobar si esta cosa está o no está en directa, región activa, entonces tengo que procurar que la tensión que hay acá sea mayor a la tensión que hay en la base. Entonces, vamos a ver. VY, que es la tensión que hay ahí, ¿verdad? VY es en el colector. ¿Ok? Es igual a BCC menos lo que pasa por la resistencia de colector. ¿Ok? Que esto es aprox 2,5 menos la corriente que dijimos que era 1 miliamperio por una RC que nos dieron de 1K. ¿Ok? Ok, esto 1 mili por 1K se va, esto es aproximadamente 1 voltio. Nos queda 1.5 voltios en VY, ¿ok? Que es igual a VC. Ok, entonces vamos a ver, VC debería de ser mayor a VB para que permanezca en condición de activa directa y VB en este circuito será entonces, a ver cuánto era. VX, ¿cuánto nos dio? VX nos da 900, que incluso es más grande que VB, ¿verdad? Entonces, no, de hecho no importa, más bien tiene que ser VX, porque vean que ahora es VB y como yo tengo una resistencia de generación, entonces será la tensión que yo considere entre VB y tierra, es decir, VX. Entonces esto es menor a 900 milivoltios. Entonces, región activa, directa. Ok, si yo tuviese un error de un 1%, igual el mismo error que tuve antes en una de las resistencias, eso va a hacer que Vx me varíe en un 1%, ¿verdad? Y Vx, una variación de un 1%, en una R, me da que un Vx, por ejemplo, de un 1% de 900 es 9 milivoltios. Es 909 milivoltios. Que con ese error. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vean que 9 milivoltios yo sí me los puedo comer con los 100 que puse ahí. Con los 100 ohmios que puse en RE. Entonces, ese remanente puede caer en el RE. ¿Ok? Implicando que tengo entonces en IE. ¿Ok? En IE, debido al cambio, nada más, ¿verdad? Por el 1% en IE, ¿verdad? Ojo, ojo. 1% en IE. ¿Cómo lo ponemos para que no crean que esa es la corriente de emisor? Le ponemos IE 1% de la R. ¿Ok? Entonces será igual a los 9 milivoltios que caen ahí entre los 100 ohms que tenemos. ¿Ok? Entonces esto hará que yo tenga un error de 90 microamperios en IE. ¿Ok? Esto es el error de IE. Error de IE. 9 milivoltios en esto, pero yo mantengo constante la tensión BE. ¿De acuerdo? En resumen, chicos, lo que hay que hacer es que, por ejemplo, vamos a volvernos al circuito. Cuando yo diseño esta cosa, debo procurar dos cosas, ¿verdad? Vamos a llevarnos el circuitillo que está menos saturado, el que hice aquí a mano alzada. Un poquito más feito, pero me va a permitir ahí decirles un par de cositas. ¿Ok? Para diseñar, ¿verdad? Okay. En diseño yo lo que tengo que procurar son varias cosas. Una es que
llamémosle I1 sea mucho mayor que IB. Ese es el primer criterio de diseño que debo tener. Vamos a ir poniéndolos en naranja para que queden ahí. Ok. Luego, otra cosa que debo considerar es que esta tiene que ser suficientemente pequeña para evitar saturación. ¿Cómo podría entrar en saturación? Si esta tensión se me equipara un poco a la de acá, a la de base. ¿Ok? Entonces, eso lo que yo hago es que no sea tan alta para que este punto sea muy cercano a BCC. ¿Ok? Y por último acá, en la que falta, la de emisor, RE debe de ser, o la tensión que cae en RB, debe ser mucho más grande que las variaciones que yo tengo en variación en V sub X. ¿Ok? Y en V sub B, que este varía menos que V sub X. V sub X va a depender de las resistencias. ¿De acuerdo? Por último, nos queda la parte que también se ve en el MOSFET. Ya la vimos, entonces aquí la voy a pasar muy rápido. Será autopolarización. Ok, autopolarización básicamente es que yo tengo un circuito pegado a VCC, donde tengo una resistencia de colector y tal cual lo habíamos visto para el otro, tengo una resistencia de base por acá. Pegado a tierra para un Q1. Ok, entonces esta resistencia será R de base, esta será R de colector. Y aquí la regla es, esto es bastante utilizado en circuitos integrados. Ok, muy usado en integrated circuits o circuitos integrados. Ok, y en circuitos discretos también llamado autopolarización debido a que la corriente de la base y la tensión son suministradas por el colector. Ok, entonces el mismo colector es el que suministra la corriente y la tensión que baja por acá. ¿Cuál es la ventaja acá? Si yo defino un punto Y en este y un punto X acá, igual que lo venimos haciendo antes, entonces yo me aseguro, ¿verdad? O puedo decir que la tensión en X será igual a la tensión en Y menos lo que pase por la resistencia de base. Y de base por R de base. ¿Ok? Entonces, Q1 siempre está en directa. Debido a, en este caso, la tensión de colector siempre será mayor que la tensión de base. Porque si aquí hay una resistencia, entonces no hay forma de que esta tensión sea menor que esta. Entonces siempre estaremos siempre estaremos en región activa directa. Entonces, como está referenciado a tierra, yo siempre puedo decir que la tensión colector-emisor es mayor a la tensión base-emisor. ¿Ok? A pesar de que RC cambie todo lo que quiera. Siempre voy a tener más tensión en RC que en el punto X, ¿verdad? Entonces, incluso si RC cambia. ¿Ok? Entonces, aquí que se puede analizar varias cosillas ahí muy rápidamente. La tensión en Y será igual a la tensión en BCC menos la corriente de colector por RC, ¿verdad? Veanlo ahí en el circuitillo. Ven que la tensión acá es simplemente lo que hay en BCC restado lo que cae en la resistencia de colector. También sé que yo podría ver la tensión que hay en Y como la relación RB por IB más lo que tenga en base emisor, véanlo acá,
¿verdad? Entonces, este punto es el mismo que este, entonces lo que caiga acá más la tensión base emisor. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto se puede traducir, que recuerden que esta corriente es igual a, sería RB, es igual a la IC dividida entre beta. ¿Ok? Sigue siendo VY. Entonces hay varias formas de calcular eso. Si yo igualo estas dos, ¿verdad? Ay, perdón. Si yo igualo estas dos, puedo hallar algo interesante. Puedo decir que la corriente de colector es igual a BCC menos BE entre la relación que hay RB sobre beta más RC. Y esa ecuación me sirve para determinar entonces cuánto va a bajar por el colector. Nuevamente la iteración es la misma, ¿verdad? En este no vamos a hacer ejemplo. Ahí pueden irse al Rasabi y ver unos cuantos ejemplitos. Vamos ahora a proceder a cambiar de tema. No sé si queda alguna duda con autopolarización. Es un temilla ya visto en MOSFET. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño o gran resumen de lo que es gran señal para BJT. Ok, normalmente esto yo lo hago en verde y nosotros, vamos a decir, esta es la unidad 5, este es el tema 5. Vamos a ver, ya vimos directa, inversa, digamos que esto viene siendo como un 5.3, ¿verdad? Para este curso, como un 5.4 más bien, porque polarización es otro subtema. Estaríamos hablando de un tema 5.4, cada vez está más cerca al final. Ok, gran señal para BJT. Lo vamos a resumir para que quede ahí bien, bien bonito. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros vimos gran señal de la misma forma que en el MOSFET, pero lo vamos a dividir en los dos transistores. En un NPN, podemos decir que en gran señal yo digo, ok, ahí yo sé que la corriente de colector es la corriente de saturación en inversa por la exponencial de la tensión base emisor sobre UT. También sé, de ahí mismo, que la corriente de base es esa misma I sub S sobre beta exponencial VBE entre UT. ¿Qué me está haciendo falta? La corriente de emisor. Que la corriente de emisor para el NPN será, entonces, vean esto que interesante, beta más 1 entre beta. ¿Ok? Eso no lo vimos explícitamente, pero tiene que ver con el alfa. Es cuánto logra pasar del emisor al colector. Y eso va a estar dado por la relación beta más 1 entre beta, que esto lo daba alfa. ¿Ok? Entonces, esto multiplicado por I sub S y el mismo exponencial. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Ay, ya se me acabó. ¿Qué pasa entonces para el PNP? Las ecuaciones, como yo les he dicho a ustedes, es lo mismo para el otro, solo que multiplicado por menos 1. ¿Qué significa multiplicar eso por menos 1? ¿Ok? Básicamente, si ustedes se ponen a observar las ecuaciones de uno y de otro, son exactamente la misma cosa, con la diferencia de que esto da vuelta. ¿Ok? Esto da vuelta porque se polarizan distinto, ¿verdad? EB. Y esta relación la llevamos por todo lado. Eso significa multiplicar por menos 1. Ok, entonces será EB por acá, EB por acá. Ok, a eso nos referimos con multiplicar por menos 1 esa cosa. Entonces, esas son solo las ecuaciones que logramos sacar de la parte electrostática. Ok, ahora bien, ¿cómo se ve eso en el modelo? Okay. Resulta que entonces yo puedo hacer, vamos a hacerlo con cuidado porque esto a veces tiende a confundir.
Yo voy a tener una conexión, vamos a hacerlo con naranja, no, con negro y luego lo repintamos ahí. Que yo tengo un transistor por acá. Sería NPN, ¿ok? Este transistor pues tiene su conexión a base, tiene su conexión a emisor y tiene su conexión a colector. Creo que lo voy a hacer mejor de un color más claro. Así. Para identificar que esto no está conectado, sino que simplemente lo estoy representando con su modelo de gran señal. ¿Ok? Entonces, visto esto así, el modelo de gran señal, esta será la conexión a base. De acá yo puedo representar esta cosa como un diodo, en vista de que la conexión base emisor es un diodo, o se puede representar como un diodo, y a través de este diodo va a caer V base emisor. ¿Ok? Entonces, de acá yo salgo. Esto está aquí conectado, digamos, pero no conectado realmente, sino que es la representación de ese muchachón en gran señal. ¿Ok? Entonces aquí tendré la conexión que hay con el emisor. ¿Ok? Y por último, tendré la conexión, esto está mal porque ahí tiene que haber una fuente. Esto, vean que la ecuación de corriente de colector es literalmente una fuente que depende de una exponencial, ¿ok? Entonces, eso se representa como lo que es una fuente de corriente, ¿ok? En gran señal. Y esta fuente de corriente será igual a I sub S por la exponencial de V sub E entre UT, ¿ok? Ahora bien, este es el colector. Este punto es este punto de acá. ¿Ok? Entonces, este transistor yo lo puedo cambiar por este modelo que está acá, por esto que está acá. ¿Ok? Ese será el equivalente de ese transistor. No sin antes decir que por acá yo también puedo describir la corriente que va por la base. ¿Ok? Aquí irá una corriente de base que va a ser igual a I sub S entre beta por la exponencial. ¿Está claro, chicos? ¿Por qué es que modelamos un diodo en paralelo a la terminal de la flecha? Porque recordá que este transistor es literalmente esto. ¿Ok? El diodo representa entonces la unión base emisor en directa. Okay, vean que claramente este modelo solo me sirve en directa. ¿Por qué? Porque yo no hago nada modelándolo en gran señal cuando estoy en saturación, por ejemplo. Si la corriente es bajísima. Entonces la corriente es bajísima porque luego lo veremos en la parte de Eversmall. Cuando estoy en saturación, las dos uniones PN están en directa y eso hace que la corriente baje un montón porque se cancelan entre sí. Ok, entonces, César, esta parte de acá es este PN. ¿Ok? Una unión, una juntura PN que hay acá. ¿De acuerdo? Ok. En directa. ¿Ok?
Esto es así en directa. Ahora bien, ¿cómo se ve el PNP? Que también es importante, ¿verdad? Ok, el PNP. Si yo dibujo el transistorcillo, ¿cómo fue que lo dibujé? En anaranjado. Sí, entonces, el PNP difiere del NPN en que la flechita entra. Ok. Y esto es emisor, colector, base. Ok. Entonces acá el famoso diodo S que se representa en directa estará entre el emisor y la base. ¿Ok? El modelo lo representa así. Y esta conexión es el emisor. ¿Ok? Entonces tendremos por acá una conexión a la base. ¿Ok? Y por este otro lado, vamos a ver, por aquí me está haciendo falta completar lo del colector. ¿Ok? Para así sustituirlo por la conexión que tenemos de la fuente de corriente, que siempre irá bajando en ambos modelos. ¿Ok? Esta corriente de acá será I sub S por la exponencial de ahora cambia. La tensión emisor base. Antes era base emisor UT multiplicado por -1. ¿Ok? Y la corriente que baja por la base, que va acá, será I sub S entre beta por la exponencial de V sub EV entre UT. De acuerdo. Vamos incluso, para que no se vea así tan enredadillo, ir cambiando esto a otro color. Ok, esta también irá moradilla o lila o como se diga eso. Ok. ¿Estamos claros, chicos? A través Creo que de... sí, pero cambiaría el tono de la fórmula porque si no se va a confundir entre los dos modelos. Ah, te entiendo. Vamos a ver. Podemos... Ahí. Mejor. Ujú. Ok, sí, tenés razón. Ahí puede haber una confusión fea. Entonces dividamos las cosas. Ujú. Ok, esta no hace falta, pero bueno. Entonces, ese sería el modelo para PNP, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros llamamos modelo de gran señal para los BJTs. Entonces, chicos, a manera de resumen, lo que yo puedo hacer para continuar por acá, vamos a ver, PayShafta, podemos decir que hay bien definido un modo activo, perdón. Hay un modo o borde de saturación. Ahorita hablamos de eso. Y hay una saturación. Este borde de saturación, ahorita lo cubro porque eso sí es, ha salido un problemilla y tiende a confundir a la gente. Ok. Ish. Perdón. Ok. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que entonces, cuando yo hable de modo activo en un, vamos a ponerlo acá, NPN y un PNP.
NP. Entonces podré decir que en este caso, aquí, tenemos el colector por acá, la base por acá y el emisor. Entonces, para este caso, chicos, si yo estoy en modo activo directo, aquí la condición es que la tensión de colector sea mayor que la tensión de base. O sea, literalmente lo que yo tengo acá. Vean que esto, digamos, representa dónde está el potencial, más, menos. ¿Okay? Esto está más alto que esto, lo que quiero decir con ese dibujo. ¿Ok? Mientras que, multiplicando por -1 acá, es la tensión de colector debe de ser menor a la tensión de base. Entonces, como no soy tan bueno dibujando, voy a reciclar. Ok. En este caso, esta rayita digamos que se representa con un puntito acá. Y acá las cosas dan vuelta, ¿verdad? Recordemos que ahora esta flechita no va acá. Esto va para arriba, esto va para abajo. Y así. Ok, entonces estará más positivo este punto que este. Entonces la tensión de colector es menor que la tensión de base. ¿Ok? Recordemos que esto, ¿verdad? Nos da la distinción entre un modo activo y una saturación se basa en la polarización de la unión base-emisor. Perdón, base-colector. Se basa en esta conexión de acá. ¿Okay? Entonces es esto lo que tengo que observar. Es esto lo que tengo que observar para ver si están en modo activo o en saturación. ¿Qué pasa cuando estoy en el borde de saturación? Es decir, estoy a punto de saturar. ¿Okay? Entonces ahí lo que pasa normalmente es que las tensiones se parecen un montón. Por lo tanto, en un NPN, entonces voy a tener acá la flechita y al mismo nivel a la base y al colector. Entonces la tensión base colector es aproximadamente 0 voltios, están al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, por acá pasa lo mismo para el PNP, solo que ya no es base colector, sino que es colector base. Todo por -1. Ok, y diremos que entonces en este caso tendré esta cosa aquí. Ok. El potencial del colector estará nivelado con el potencial de la base. ¿Ok? Esto será entonces para un... Opa, me estoy brincando hace rato la flechita. ¿Ok? Y por último, yo consideraré que estoy en saturación cuando pasa lo contrario. Es decir, que la base, por ejemplo, para está el potencial de la base está mucho más alto que el potencial que tenemos en el colector. Ok, entonces esto es más, menos. Y acá entonces diremos que la tensión... caramba, esto lo voy a poner en verde para ser consistente. Ok, y por acá voy de nuevo con el verde. La tensión de base es mayor que la tensión de colector. El otro se invierte.
Ok, a manera de representación sería así. Ok, eso es una tabla resumen para los modos de operación. Existe una cosa que se llama saturación suave y tiene mucho que ver con este borde de saturación. ¿Qué es saturación suave? Ok. Vamos a decir acá que se permite la saturación como peor caso, digamos, suave con una tensión BCB, que colector o base colector más bien, base colector inferior a 400 milivoltios. Esto va a quedar más claro cuando veamos Eversmall. ¿Ok? Esto debido a que la corriente que tenemos ahí en esa unión, vamos a ver, sería la unión base colector, es despreciable. ¿Okay? Es despreciable en ese punto siempre que el dispositivo no entre en saturación profunda. ¿Okay? Entonces sería siempre y cuando ¿okay? Este tema lo pueden ampliar un poquitito en el Rasabi y viene una pequeña seccioncita sobre esto, pero básicamente es esto, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es que si yo tengo, vamos a ver, si yo tengo una configuración, vamos a poner el circuitillo mejor porque si no cuesta mucho visualizarlo, donde esto es un NPN pegado a tierra y por acá tengo una tensión V base emisor, más o menos, ¿verdad? Y esta está pegada a una resistencia de colector y esto a BCC. Ok, entonces diré que en este caso tengo que la tensión CC menos RC y C será válido, ¿verdad? Siempre y cuando esta cosa no sobrepase la diferencia de 400 milivoltios. Porque normalmente esto se satura profundamente en dispositivos ya reales con 500 milivoltios. Entonces, en 400 podemos decir que ya está polarizado en directa esa unión. Lo que pasa es que está apenas empezando y la corriente que pasa a través de ella es despreciable. Por eso entonces es que permitimos que haya, ¿verdad? Una aproximación ahí de 400 milivoltios y todavía considerar que las ecuaciones que veníamos usando sirven, ¿verdad? Sirven porque estamos cerquita, pero no en saturación. Se llama saturación suave, para lo cual las ecuaciones de directa sirven. ¿Ok? Entonces, BC sería esta parte. Y la condición en general, lo que me dice es que la tensión base colector ha de ser menor a 400 milivoltios para que se sature, pero penitas poquito. No está todavía teniendo el efecto de saturación. Entonces vean que esto de acá salió de despejar esto de acá, ¿verdad? Simplemente esto es BC, dividí esto como VB y VE, ¿verdad? Y la pasamos hacia el otro lado a restar. Entonces queda la tensión BC, se le da vuelta al signo por el negativo que queda el 400. Entonces lo que deja ahora es una condición de que lo máximo que se permite es 400 milivoltios en esta unión para considerar que estoy en saturación suave. ¿Ok? Despejando de ahí,
voy a tener una condición en la cual digo, ok, la tensión CC debe de ser mayor para una RC dada, ¿verdad? Es eso mismo de allá, pasé esto a sumar al otro lado. Ok, esto es un criterio de diseño, chicos. Ok, este criterio de diseño lo que me dice es, ok, si mi circuito cumple con esto, yo me aseguro que él va a trabajar como peor caso en saturación suave. ¿Ok? Siempre que para una RC dada yo cumpla que el valor de USC sea mayor que toda esta relación, entonces puedo decir que el peor caso en el que voy a trabajar es en saturación suave. Es decir, todavía las ecuaciones de directa sirven, pero estoy en el puro borde, ¿verdad? En el puro límite para un valor de RC dado. No puede cambiar RC porque esa condición podría dejar de satisfacerse. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Uh-huh. Muy bien. Bueno, ya ahora lo que nos corresponde es iniciar la parte de región de saturación y modelo de Versmol. Creo que si lo empezamos a ver, no, jamás nos va a dar tiempo. Entonces, paremos por acá. No sé si dedicamos estos 5 minutos a ver si tienen dudillas de la tarea. De la tarea 2, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Profe, Ajá. en el punto, se está viendo la tarea por ahí. Vamos a ver si la tengo por acá. No, no la he bajado. De hecho, no pensaba, no me acordaba de la consulta. Era hoy, entonces vamos a tener que empezar por acordarme yo. Ok. Si no puedo compartir yo en la tarea. Ok. Uh-huh. Ok, en el punto 5, ese, Uh-huh. digamos, todavía me confunde un poco el hecho de que dice que los primeros 4 transistores, ¿verdad? M1, M2, M3, M4. Ajá. Ok, M1, M2, M3, M4. Sí, véanlo así, chicos. Vamos a ver. Y creo que ya sé por dónde va. Terminar la pregunta, disculpa. sí, que para incluir, o sea, se supone que la salida está cortocircuitada, ¿verdad? Pero si yo incluyo solo esa primera parte del circuito, todo lo que está antes del capacitor, la salida es solo los 2 gates de los transistores conectados. Y de ahí, eso no es nada, la salida siempre sería un 0. Pero si incluyo la salida que está de todo el resto del circuito, el circuito completo, ahí tengo que incluir los transistores 5 y 6. Entonces no sé por qué solo dice los primeros 4. Ok, es que si lo ves por aparte y no sé, tal vez ves el cuaderno o los apuntes, viendo solo esto, eso es una compuerta. Sí, o sea, eso sí lo veo, Uh-huh. pero el problema es que en general las salidas de eso, o sea, la salida de esa compuerta sería, digamos, lo que está conectado al capacitor, ¿verdad? Uh-huh. En Sí. cambio, si la salida es, o sea, si yo solo veo ese circuito, ¿verdad? Digamos que el resto del circuito no existe. Sí, la salida es M1 cortocircuitado con M2. Uh-huh. Sí, ok, es que eso siempre es 0, digamos. O sea, la salida siempre sería un 0. Podría verlo como que si no le estoy metiendo atención a, Ok, decía, ya te entendí. Lo que quiere decir esto es lo siguiente. Este circuito completo tiene una función de circuito monostable. ¿Ok? Completo. Así, cortocircuitado como vos decís. ¿Ok? Lo primero que tienen que ir a hacer es ir a revisar qué es un circuito monostable. ¿Qué hace? ¿Ok? Existen 2 circuitos de este tipo. Un circuito monostable y un circuito astable. ¿Ok? Uno de ellos funciona como reloj y el otro funciona como cronómetro. ¿Ok? El que funciona como reloj, claramente su salida produce
un tren de pulsos con cierta frecuencia. El que funciona como cronómetro únicamente produce un pulso. ¿Ok? La función de este circuito es funcionar como cronómetro, con un pulso que dura cierta cantidad, dado por 0.7 RT CT. ¿Ok? Entonces, lo que dice esa parte es, ok, si usted los ve por aparte, esto funcionaría como una NAND. Si usted lo ve por aparte, esto otro funcionaría como una NOT. Pero si yo los junto con un RC, funcionan como un monostable. ¿Ok? Entonces, muy probablemente, vamos a ver, dice los transistores M1, M2, M3, M4 forman una compuerta lógica con dos entradas. Las entradas se indican en pin de entrada y pin de salida. Obtenga la tabla de verdad para esa compuerta lógica. Entonces, lo que quiere decir esa parte es, quite todo esto y trátela como una compuerta lógica. Nada más. ¿Ok? No, bueno, vamos a ver. Quito, bueno, sí quito el capacitor, el RT y M5 y M6, ¿verdad? Correcto. Pero es que si quito eso, la salida es la conexión del gate de M1 y M2. Ah, ok, ya te entendí. Ahí habría que tomar la salida en otro lado, en donde corresponde. ¿Ok? Ajá. Ya ahí no aplica el salida y entrada del todo el circuito porque funciona distinto. ¿Ok? Este salida y entrada únicamente aplica para cuando tenemos toda esta conexión. Cuando yo les digo a ustedes, trátenlo como la compuerta lógica que es, hay que olvidarse de quién es la entrada y quién es la salida para el circuito original y detectar dónde está la verdadera salida para esa compuerta. ¿Ok? Ok, ahora sí. Ahora sí. Suave, suave, pero es que aquí ahí me queda otra duda. Porque, ok, digamos que las dos entradas son las que están en la tabla, ¿verdad? Ujú, Entonces, lo que está conectado al M1 y al M2 ujú. es un cable pelado, es un cero. Sí, sí, es un Sí, cable, es un entonces, cable. Ujú. y M2 siempre está abierto. Y M2 siempre está, no, tenés que armar la compuerta. O sea, tendrías que hacer los cortos necesarios para armar la compuerta. Sí, por eso, pero M2 es un N que M2 es un N al que les tiene un cero en el gate. Eso siempre está abierto. No, Alan. O sea, tenés que reformular el circuito, no es este. Tenés que tomar esta parte y hacerla que funcione como la compuerta que es. Ok, tenés que hacer cortos en algunas gates, tenés que hacer, tomar la salida en otro lado, no es exactamente este. Ok, Ok. nosotros lo vimos en clase, ese circuito. O sea, es agarrar esta parte y transformarla en una compuerta lógica funcional que tiene esta misma estructura, es decir, dos N's y dos P's. ¿Ok? No necesariamente tienen los mismos cortos que vienen aquí. Que los únicos cortos que sí van a permanecer son los que están entre compuertas, como este de acá y este de acá. Hay que ver dónde es la entrada, dónde es la salida y si hay que cortocircuitar distinto los gates. Ok, déjame revisar nada más por acá si tengo el circuito original. Porque digamos que si, sí, dependiendo de cómo yo lo cortocircuito y el valor de la tabla de verdad va a cambiar. Sí, pero tenés que hacerlo funcionar como una compuerta lógica de verdad, o sea, una que de verdad funcione. Qué sé yo, una NAND, una AND, una NOR, una XOR, alguna que calce con esa tabla de verdad. Pero es que la tabla de verdad está en blanco. ¿Por qué en blanco? O sea, la tabla de verdad no es una NAND, no es una, o sea, ahí hay que rellenarla. Si supiera qué tabla de verdad es, sí, ahí puedo ver cómo arreglar el circuito, pero Es que solo esta estructura te va a dar solo una tabla de verdad de una compuerta lógica, así como están. Es decir, dos transistores P en serie y dos transistores N en paralelo te dan una compuerta lógica, nada más. Eso es lo que queremos que hagas. Esa compuerta por aparte. Si tenés que desconectar cosas y conectarlas distinto para que calce, lo haces.
¿Ok? Igual que en este, solo que en este es menos trabajo, porque este sí se parece un montón a la NOT, digamos. Ok. Ujú. Sí, en este prácticamente no hay que hacer nada, porque ve que este es nada más quitar RT, ST, cortar aquí y de ya queda la compuerta lógica que es. Pero acá sí probablemente haya que hacer un arreglo. Ujú. Bueno, A profe, ver, nada ahora yo. más el circuito original de eso para revisar ahí Profe, tanto una cambio hay que pregunta hacer. me hace. Pero obviamente hay que seguir cuidando que M1 y M3 sigan en serie y los otros dos en paralelo. Sí. Ah, ok. Ok. Ujú. Vamos a ver, ahí tenemos M2 cortocircuitado con ujú, M2 cortocircuitado con M1, ¿verdad? En el gate. M2 cortocircuitado con M1. Y tenemos que M4 debería... Ah, bueno, ya sé. No, Alan, no hay que hacer nada en realidad. Porque esto que está aquí implica un corto con esto. Es el mismo punto. Ah, de manera que lo está tomando como si Es el mismo punto. fuera, Ujú. entrada fuera una entrada y salida fuera otra entrada. ¿Suena raro? Exactamente, exactamente. Sí. Ujú, Ok, ujú. gracias. Ok, entonces vamos a ver. Si me llevo esta cosa de acá, que hace rato estoy tratando de hacerlo porque pensé que no iba a ser necesario, pero lo vamos a hacer. Ok. Vamos a ver. Esto es el mismo punto que... No, eso, bueno, ya es un mismo punto, ya hay un corto ahí. Este es un mismo punto con este. Entonces esto es un corto de aquí a acá. Entonces esta sería la in A y esta sería la in B. Y este sería el nuevo out. Ok. Ahora sí, Alan. Sí, profe. No, Ujú, sí, profe. ujú. Entonces sería, profe, únicamente para ese pedacito, ¿verdad? Ya el resto sí, volvemos a la nomenclatura anterior de salida y entrada. Sí, correcto. Ya. Para poder hacer esa compuerta. Vean que aquí probablemente, vamos a ver, tenemos los Ns. Sí, probablemente podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Para hacerla funcional, así como esta no sirve por una razón. Así como está, vean que aquí esto no puede ser B de D, ¿verdad? Esto tendría que ser SS y esto tendría que ser DD. Si no, no sirve. ¿Está bien? Pero el M2 sí queda USS. El M2. No, 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 no. No, no. Ok, buena esa, Romario. Ok. Así. Ok, entonces de forma tal que hay que acondicionarlo mucho, ¿verdad? Tal vez, tal vez no quedó tan chiva. Ujú. Está bien. Sí, profe. Ahora sí es una compuerta funcional. Ok. Ya no más de ese. ¿Qué más?
Otra cosa, ¿verdad? Para el problema grande, ¿verdad? O sea, el problema de todo el circuito, el monostable, consideren esto corto con esto, ¿verdad? Y esto corto con esto. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Esto al final les tiene que dar un pulsito, ¿verdad? Les decimos que esto es un cronómetro porque esto funciona. Ok, lo que yo obtengo de este corto, esto está en corto con esto y esto está en corto con esto. Entonces aquí yo debería de obtener un pulsito, un conteo de tiempo de t igual 0 hasta t igual lo que me dé el ancho del pulso, ¿verdad? Que eso es determinado por el tau que está ahí, 0.7 por RT-CT. ¿Ok? Entonces decimos que es un cronómetro porque cuando uno a la entrada le mete un pulsito en reversa, pequeño pulsito, un botón, ¿verdad? Pequeño botoncito ahí, me dispara la salida y empieza a contar el tiempo que yo quiero. ¿Ok? Si yo quisiera variar esta ventana de tiempo, entonces varío el valor de R o, bueno, mejor variar el valor de R, ¿verdad? Para hacer un tau distinto, porque es directamente proporcional. Circuito típico de laboratorio es este. Ok, esto varía conforme la relación RT 0.7. Que es un circuito RC. Recordemos que esto es prácticamente la carga casi del 50% de un RC. Ok, 0.7 tau. ¿Está bien, chicos? Creo que sí. Ok. Entonces, la salida es esta. Esto es lo que quiero ver en la simulación, que les concuerde el ancho del pulso con lo calculado aquí, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Por el momento no, pues. Ok. Bueno, tienen tiempo Pero hasta igual el mañana viernes. hay mañana hay consulta, ¿verdad? Sí, mañana hay consulta. Ok, Sí. listo. También hoy, ¿verdad? Pero hoy quería ver si alguno de ustedes, de los que no ha presentado la tarea 1, tiene chancecito y nos quedamos un toquecito viendo eso. Profe, yo tengo clase, bueno, en eso